Vamos a la palabra. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Estaremos desde el versículo 3, por favor, en la lectura de la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Lo tienen? Digan amén, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Diga conmigo: pero aún no es el fin. El siguiente versículo, el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué dice la Biblia que será? Principio. Tenemos dos ideas claras. No es el fin todavía, pero son principios de dolores. Ahora sigamos el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, todos quiero que repitamos este versículo, aquí está en la pantalla también. Mas el que persevere hasta el fin. A ver, ¿cómo se desayunó? Yo sé que no desayunó, pero haga como que sí desayunó. A ver, todos juntos, fuertemente. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero esta mañana, hermano, animarle con este título: no te rindas. No te rindas. Dígaselo a la persona que está cerca de usted, por favor. Dígale: no te rindas. No te rindas. Quiero que esto se quede, por lo menos en estos próximos 2 domingos. Quiero que esta frase esté en nuestros corazones: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por lo tanto, no se rinda. No se rinda. A pesar de lo que estemos viviendo, no se rinda. Creo, hermano, que debemos emocionarnos y dar gracias a Dios, porque Él se preocupó a través del Espíritu dar a los discípulos la instrucción de señales que nos advirtieran de cómo va a ser nuestra vida, cómo van a ser los últimos días antes del fin. De repente los discípulos se entusiasmaron al escuchar a Jesús hablar de la destrucción del templo de Jerusalén como una profecía, diciendo: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? Ustedes recordarán el templo de Jerusalén, el templo que habían construido cuando regresaron de Babilonia. En el año 70 fue destruido en una invasión de Roma que tuvo a Jerusalén después de una revuelta. Terminaron quemando el templo y el Señor lo profetizó: esto va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra, y así fue. Pero luego añaden una interrogante más. No solo querían saber cuándo es que iba a ser destruido el templo, sino también qué señales iban a haber del regreso del Señor y también del fin del mundo. Son 3 preguntas. ¿Cuándo sucederá que el templo va a ser destruido? ¿Cuándo será el Señor? ¿De qué manera saber que tú vas a regresar? ¿Y de qué manera saber que es el fin del mundo? Creo que todos nosotros necesitamos saber eso. ¿Cuántos quisieran saber cuándo el Señor viene? ¿Cuántos quieren saber cuándo el Señor viene? No sabemos cuándo. No tenemos claro una fecha. No tenemos idea de una específica hora o un momento.
Pero nuestra tarea, ¿cuál es? Estar preparado para el encuentro con nuestro Señor. Ayer yo tuve un impasse, ¿no? Unos amigos, bueno, el hijo de un amigo me contactó y me dice: pastor, quisiera saber si me puedes permitir pasar la noche en tu casa. Voy de viaje y creo que me tocará dormir en Ceiba. Y yo le advertí que no iba a estar en la ciudad hasta muy tarde que viniera de las misiones. Y yo lo olvidé, hermano. Yo lo olvidé. Estaba tan ayer preparado para el viaje misionero que olvidé que iba a tener visita en mi casa. Entonces, como a las 10:30 de la noche me escribe: pastor, ya estoy en Ceiba, ¿dónde estás? Y yo repartiendo gente todavía del viaje misionero, y me voy acordando que mi casa está patas arriba. Y no tengo cama para él, no la he preparado. Y me acordé que dejé unos zapatos aventados por allá, unos calcetines. No, eso no es cierto. ¿Ustedes creen que soy tan... Yo creo que muchos de nosotros en lo espiritual necesitamos entender que debemos en estos tiempos procurar atender las cosas del espíritu. Obviamente tenemos hoy mayor estrés, mayor preocupación, mayor interés por satisfacer las demandas materiales, todo lo que demanda un presupuesto familiar, todo lo que demanda poder cumplir con nuestras responsabilidades ante las deudas, pagar la hipoteca. Tenemos que resolver problemas, los que son negocios, para pagar planillas. Estamos con la mente llena de situaciones que embargan nuestro tiempo, embargan nuestros pensamientos, y estamos luchando por salir adelante con todo. Pero la pregunta es: ¿te estás preparando para el encuentro con tu Dios? Muchos se preparan para cuando la azar llega, pero la pregunta es: ¿y para cuando llegue el Señor? Muchos se preparan, ¿verdad?, arreglando todo para ciertos momentos del año donde sabemos que es importante responder ante los compromisos, es importante responder ante las demandas de la vida. Pero la demanda más importante para un creyente es cuando el Señor te venga a traer, cuando Él venga por ti, cuando Él llame tu alma, llame tu espíritu. Y debemos nosotros procurar entonces lo que mencionaba al principio de este sermón. Debemos procurar estar atentos, alertas, cuidadosos, sabiendo que el Señor viene por nosotros. Quiero recomendarle entonces en esta mañana, esta idea va a estar en estos 2 domingos, acerca de la perseverancia, del cuidado de perseverar en el Señor y no rendirnos. Yo quiero pedirle una vez más, insiste en esto, por favor, dígaselo al que está al lado suyo: por favor, no te rindas, persevera, porque el que persevera alcanza, porque el que persevera alcanza. Entonces, veamos las recomendaciones que en este caso el Señor hizo para sus discípulos. La primera recomendación que el Señor hace, si usted quiere mantenerse firme, perseverar y no rendirse en el andar cristiano, en su vida espiritual, a pesar de todo, es: cuídese del engaño. Cuídese del engaño. Como el Señor le preguntan: ¿cuáles van a ser las señales? ¿Cuáles van a ser las señales? Ustedes recuerdan que Jesús les dijo: miren que nadie os engañe. Antes del fin, escuchen esto, antes del fin, antes del advenimiento del Señor, como sucesos, ¿verdad?, continuos, viene el Señor por la iglesia, 7 años de gran tribulación, y luego viene lo que nosotros conocemos como el advenimiento de Jesús, y todo el plano profético se empieza a dar a conocer. Pero antes de eso va a haber un movimiento de engaño increíble como nunca se ha dado. Un movimiento de engaño como nunca se ha dado. Obviamente, como nosotros mismos lo sabemos, hay tantas maneras en que hoy en día el engaño se muestra. Pero el Señor habla específicamente de un engaño, aunque hay muchas maneras que hoy se ha diversificado la manera de engañarnos. Económicamente nos clonan las tarjetas y nos engañan. Hay personas que se hacen pasar por enfermos y piden dinero. Nos engañan. La suegra dice que nos ama y nos engaña.
Pero miren cuál es el engaño. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué iban a decir? Yo soy el Cristo. La palabra Cristo aquí en griego es Christos, que significa el ungido. Christos, que significa el ungido. Y esta palabra es comúnmente utilizada para personas que afirman ser el ungido de Dios, que se autoproclaman ser el ungido de Dios. El engaño más fuerte hoy para los cristianos es creer en aquellos que se dicen ser los ungidos de Dios, y que estos ungidos apartan a la gente de la mirada de Jesús para colocarla en ellos, porque ellos son la revelación del momento. Ellos son los que tienen la voz reveladora de Dios. Ellos son los que dicen todo lo que va a pasar y acontecer, y apartan la mirada de quién es Jesús, de su espíritu, de la obra santificadora de su espíritu, de la palabra reveladora profética, que es esta palabra que se nos ha entregado. Y la enclavan, ¿no? La mirada la enclavan en esa persona, en el personaje, olvidando y apartando completamente a Jesús. Y esto advirtió Jesús, y debemos cuidarnos de no ir tras personas. Es cierto, tenemos que tener modelos de vida. Hay buenos modelos de vida, personas que realmente viven la palabra y debemos imitarles, ser mentoreados por ellos. Hay maestros de la palabra que nos instruyen, pero nunca un humano, una persona sustituirá a Cristo Jesús en nuestros corazones. Porque ellos no han muerto por nosotros. Es Cristo Jesús quien murió en la cruz del Calvario y se entregó su vida para usted y para mí. No es una persona quien va a ocupar el lugar de salvación. Pero dice, lamentablemente, el versículo dice, y a muchos engañarán. ¿Sabe? Esto a mí me entristece. Porque en este tiempo que estamos viviendo, de amenaza a la salud y cantidades de circunstancias que afectan nuestros hogares y nuestras familias, uno siempre anda buscando una voz que nos anime, que nos consuele, que nos edifique. Y por eso es bien importante, hermano, mire, esta es la voz de Dios. Escuchen por favor, aquí está la voz de Dios. No tienes que ir a otro lado. Él quiere hablarte a tu corazón. Levánteme la Biblia. ¿Quiénes tienen una Biblia? ¿Quiénes tienen una Biblia? Por favor, levante su Biblia. Levante su Biblia. Quiero ver todos con su Biblia. Muy bien. Si lo tienes en el móvil, levante el móvil. Pero ¿sabes tú que Dios quiere todos los días hablarte? Porque Él es el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. Jesús es el ungido de Dios. Y Él quiere hablarte todos los días quiere darte una palabra, inspiración. Quiere estimular tu fe, ayudarte en los problemas de la vida, en las circunstancias que vivimos. Estaba haciendo una búsqueda de diferentes personas que se han llamado Cristos. En el año 1799 apareció John Nicholson. Se rebeló contra el gobierno. Él decía ser el salvador del mundo. En 1804 a 1872 existió Arnold Potter, que también se rebeló contra la iglesia mormona, afirmando que el Espíritu de Jesús había entrado en su cuerpo y se convirtió en el Hijo Potter Cristo del Dios vivo. William Davis, líder de la secta El Reino del Cielo. Mirza Ghulam Ahmad, este hombre motivó en la India, afirmó que era el esperado Mahdi, como la segunda encarnación de Jesús. Y puedo seguir mencionando personas que se han dicho llamar Cristos, Jesús. El que más últimamente dio a hablar, José Luis de Jesús Miranda, un puertorriqueño que fundó un movimiento llamado Creciendo en Gracia, que él dijo que era Jesucristo hombre. Y anunció que se sometería a una gran transformación. Hay más o menos 25 países donde ha
esta idea de José Luis de Jesús Miranda, pero él ya murió. Él murió. Y así van a seguir apareciendo muchos llamándose. Ahora, recuerden ustedes el mensaje profético que aparece en Daniel, como también Jesús lo advierte y los apóstoles anunciaron, de un falso Cristo, el cual engañaría a otros y principalmente a los ungidos. Este falso Cristo o el anticristo, que hará una alianza con Israel, y ustedes conocen, todo Oriente está volcado contra Israel, contra el pueblo de Dios, y lo más triste, podemos llamarle así, es que Israel sigue negando que Jesús es Dios, el Mesías enviado, y siguen esperando a un Cristo, a un ungido, al enviado de Dios, y por eso serán engañados, porque creerán que cuando aparezca el anticristo haciendo señales, mostrándose con autoridad y mostrándose con poder y autoridad, creerán que ese es el Cristo. Y por eso, hermano, continuamente nosotros debemos notar que esta señal es una señal antes del fin y de la gran tribulación, es el aumento de muchos llamándose el ungido de Dios, autoproclamándose como el enviado de Dios y el que tiene una revelación de Cristo, una revelación de Él, o que son Jesús encarnado. Entonces yo quiero, en este tiempo de mucho engaño, usted debe conocer cómo desbaratar al engañador. Y la única manera, y yo me daba cuenta que en el banco, en los que enseñan en los bancos a trabajar con los billetes, para reconocer el engaño de un billete falso, no les enseñan billetes falsos. ¿Qué les enseñan? Los billetes verdaderos. Cuando alguien quiere conocer cómo identificar la falsedad, debe de estudiar la verdad. No va a estudiar lo falso, porque termina distorsionando la verdad o lamentablemente perdido en cuál es realmente la verdad, porque hay muchas falsedades, hay muchos billetes falsos. Y así es hoy en día de igual manera. Podríamos encontrar muchas filosofías de autoayuda, muchas filosofías que nos hacen sentir bien, pero solo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único que ha podido decir eso: yo soy la verdad y la vida. Todos aquellos que hoy inventan diferentes doctrinas, lo que dicen es: compre esto, tómese esto, haga esto, pero nunca dicen: yo soy la verdad y la vida. Nadie de ellos ha muerto y ha resucitado al tercer día, y sus palabras siguen vigentes hoy en día para nosotros. Y esto es lo que nosotros necesitamos: interesarnos por conocer más a Jesús, por intimar más con el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que ha sido para nosotros dejado. Él dijo: yo dejaré un consolador para que esté con ustedes, para que moren ustedes, para que Él les dé testimonio de mí. Él les dará testimonio de mí. Y hermano, yo quiero pedirle, por favor, recibe esta advertencia de parte de Jesús: conozca más a Jesús, intime más con Él. Lea su vida, lea la vida de Jesús a través de los evangelios, a través del testimonio de los apóstoles. ¿Cómo ellos pudieron creer siendo judíos? ¿Cómo pudieron creer en Él que era Dios, cuando para ellos era sinónimo de muerte creer que un hombre, un mortal, era Dios? Pero ellos se atrevieron a dar su vida porque dijeron: hemos creído y visto su gloria. Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el principio y el fin, Jesús es el alfa y la omega. Él es el que necesitamos, Él es lo que usted y yo debemos todos los días proclamar para nuestras vidas. Glorifiquémosle, conozcámosle. Interésese por conocer de forma metódica. Insistimos: venga al discipulado, métase a estudiar la palabra en la escuela dominical, insiste en conocer. No se quede solo con escuchar a un pastor. No está mal escuchar al pastor en la televisión, no está mal venir, lamentablemente es una vez a la semana,
Pero cuando tomamos en la mañana la palabra, conocemos a través de un capítulo que leemos todos los días y que vamos de forma seguidilla, ¿no? Empezamos con Mateo 1, el siguiente día Mateo 2, de ahí Mateo 3, y vamos dándole continuidad. Tomo un marcador y señalo esas frases, esas palabras que revelan a Jesús. Tomo una libreta de apuntes y hago anotaciones sobre lo que el Señor me está diciendo a mi vida personal. Estoy conociendo, estoy internando en el conocimiento de Jesús. Y quiero decirles, estos no serán engañados. Estos no serán engañados, porque conociendo la verdad conocerán el engaño. Conociendo la verdad conocerán la falsedad fácilmente, porque han pasado tiempo en la verdad, conociendo al Señor. Lo segundo que quiero que noten, y creo que advertí al principio, vamos a pasar 2 domingos en esta temática, pero quiero que noten también ahí en el capítulo 24, un segundo consejo. Versículo 6. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no ¿qué? Que no os turbéis. ¿Qué más? Es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Gracias a Dios Honduras ha sido un país pacífico, ¿no? No ha habido guerras internas ni con otros pueblos. Creo que la última que se registró con los salvatruchos, ¿no? El 69. Una cosa que pleito por un fútbol, yo no sé todavía la historia. Yo nací en el 71, así que no me acuerdo. Pero ha sido un país muy pacífico. Pero pensemos en cuántas guerras han habido en estos días. Esta generación, el siglo XX y XXI han sido llenos de guerras y rumores y pleitos. Se levantan los palestinos contra Israel, la ex Yugoslavia, ustedes se acordarán cómo se partió, Rusia, Afganistán. Hermano, complejo lo que ha sido esto. Pero la Biblia dice, no es el fin. La guerra de guerrillas en Centroamérica, los problemas entre los gobiernos que se levantan con pensamientos donde lo que creen es imponer una dictadura y tienen que usar el ejército para eso. Ay, cuántas cosas estamos viendo. Amados, no es el fin. Pero ¿cómo le hago si no es el fin y uno se desespera, entra en pánico, entra en miedo? ¿Y qué dijo el Señor? No os turbéis. Entonces aquí hay una recomendación muy fuerte de parte de Dios diciendo, tengan cuidado cómo reaccionas ante la adversidad. Tenga cuidado cómo usted reacciona ante la adversidad. Estas señales están claras. Vamos a tener que enfrentarnos a movimientos. No sé si ustedes han estado viendo los movimientos migratorios que se están dando últimamente. Bueno, estuvimos hace unos días atrás viajando por Guatemala y me insistieron preguntándome, ¿no te vas para Estados Unidos? No necesito irme para Estados Unidos. ¿En serio? ¿No te vas para allá? No voy para allá. Vemos los pueblos convulsionados por esto. Pero miren por favor otro detalle más en el versículo siguiente. Se levantará. Hay una explicación al anterior versículo. El anterior versículo, si ustedes se fijaron, decía, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Y hay una explicación a esto, el siguiente versículo dice, porque se levantará nación contra nación. A mí me impresionó esto, porque la palabra nación aquí es etnos, no es como para decir países, no. Ustedes saben que Honduras tiene varias etnias, que son pueblos sanguíneos, ¿no? Razas, grupos culturales muy identificados por su color de piel, por sus costumbres culinarias, costumbres de región, etcétera. Dice, se van a levantar estos, en el mismo país se levantarán estos contra cada uno.
Ahora, luego dice, y habrá también que se levantarán reinos contra reinos. Aquí la palabra reino es interesante porque se usa la palabra como líder. Se levantarán líderes contra líderes. A mí me impresionó lo que pasó ayer en la noche con el CNE. Mire, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Pero no nos podemos poner de acuerdo los políticos aquí en nuestro país. Y vaya cómo nos va a tocar este año. Oremos por favor por la situación. Y mañana en la intercesión, por favor, todos los que vamos a estar en transmisión, oremos por la situación que está pasando en nuestro país. Porque eso es lo que está profetizado aquí. Los líderes se van a los golpes porque yo quiero mandar este país, es mío. Las iglesias se pelean entre los líderes y se dividen, se fraccionan, porque habrá un conflicto de liderazgo. Y es lo que está profetizado aquí. En los últimos días las guerras no solo van a ser entre países, entre familias. Los pleitos se van a pelear y a sacarse la ropa y llévate todo esto. Y le sacan los trapos chucos a uno afuera de la casa. ¿Ya le pasó? Amén, dice. Entonces, oigan esta advertencia de parte del Señor. Cuídese cómo usted reacciona frente a la adversidad, frente a los problemas. ¿Quiere leer conmigo el versículo 8? ¿Qué dice que es esto? ¿Qué es esto? Diga conmigo, ¡ay! Es principio de dolores. La palabra usada aquí en el original estaba refiriéndose similar a los dolores de parto. Hermanas, ustedes conocen bien eso porque el Señor a mí no me ha dado esta experiencia maravillosa. Pero cómo comienzan esas pequeñas contracciones, ¿no? Esos pequeños dolores. Esa señal de que viene un parto. Entonces, la Biblia está diciendo esto, es cada una de estas circunstancias que acabamos de leer, aunque hay unas más todavía que tengo que mencionar, pero dice, va a haber guerras, van a haber pleitos entre naciones, van a haber conflictos de liderazgos, y ahí no establece que va a ser de países, también está hablando de ciudades, casas, pueblos, conflictos de liderazgos. Dice, esto es apenas principio de dolor. Ahora, si es un principio, quiere decir que va a haber un seguimiento de ello. Y aquí donde yo quiero pedirle, por favor, escuchen, iglesia amada, por favor. La Biblia dice, no se turbe su corazón. No entre en miedo, no entre en pánico, porque el Señor protegerá a su pueblo que cree en Él. Yo estaré con vosotros, dice el Señor, todos los días. Puede haber pleito, puede haber guerra, puede haber esto, puede haber lo otro, pero el que se aparte y dice, yo estoy consagrado para mi Señor, mi deber es creerle a Él, mi deber es predicar la palabra, mi deber es vivir en Él, es confiar en Él, es estar seguro porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es mi cabeza y mi casa, Él es el que está cuidándome, el que está al cuidado nuestro, Él es el que está presente. Obviamente estoy en un país donde me afecta lo que pasa políticamente. Estoy en una nación que afecta el que los pueblos se peleen. Trae todo esto, trae secuelas en la economía, secuelas en el cambio de todos los planes. Pero escúcheme, confíe. Guarde su corazón de querer presa del pánico. Revísese sus uñas, ¿se las está comiendo? Yo aquí quiero advertirles, por favor. Iglesia, por favor, una vez más, demuestre carácter. Demuestre carácter cristiano. Cuando oiga de malas noticias, diga, Señor, en tus manos estoy. Cuando oiga de problemas, levante sus manos y diga, Señor, te adoro a ti, te sirvo a ti, vivo para ti. No que le agarre locura. Y den gracias a Dios que mi garganta está dañada, porque la salida son más feos. ¡Ay, nos vamos a morir! Y sale corriendo, tira las puertas, cae en depresión, porque se va a morir.
Que no te agarre la locura. Dile que está cerca tuyo. No te agarre la locura. Decirle que no te agarre la locura por lo que está pasando. Aquí ya está agarrando la locura, ya ves. Y todo esto será, ¿qué será, hermano? Principio, Dolores. Ahora, viene otra etapa. Los teólogos en el capítulo 24 advierten que hay un poquito de conflicto de en qué momento responde el Señor las tres preguntas. Parece que interrelaciona las respuestas a las tres preguntas. Pero lo que pasa es que hay un movimiento teológico de cómo interpretar. Es que el Señor está pensando en la petición principal es: muéstranos qué va a suceder antes del fin. Y Él empieza a decir: hay lapsos de tiempo, hay periodos de tiempo en que van a ser advertidos en que el fin se acerca. Pero usted está esperando. Usted está esperando. Yo sé que usted está esperando. ¿Y a quién espera? A que el Señor se glorifique. Venga por su pueblo, lo levante, lo edifique. Y eso es lo que tenemos que pensar en ello. Vamos a tener que pasar por todas estas. ¿Le puedo dejar las llaves de mi carro, mi casa? No, diga: yo me quiero ir con Él. ¿Cuántos quieren irse con Él y decir: yo lo estoy esperando? Yo espero el día alegre en que Cristo volverá. Yo espero el día alegre en que Cristo volverá. Vendrá por los escogidos, vendrá por los redimidos, vendrá por ti, te vendrá a recoger, vendrá por los suyos, vendrá por aquellos que le esperan y le aman y que aguardan su venida. Entonces el Señor dice: oigan, no se turben, pero afírmense. No se turben, no se acobarden, pero sean valientes. No se turben, pero agarren fuerza. Tienen que ser firmes. Yo sé que algunos de nosotros nos tiemblan las rodillas, pero aún así siga caminando. Ahora, versículo 9, por favor. Versículo 9. Obviamente es un mensaje donde el Señor está advirtiendo, exhortando, llamando tu atención. Y dice: muchos, ¿qué dice? Tropezarán. Entonces, al no poder o al no tener estabilidad, el tiempo de intimidad en el Señor, al no aguardar su corazón y confiar plenamente en Él, dice: muchos van a tropezar. En mi mente no cabe cómo es que las personas, por medio de la pandemia, se retiraron de las iglesias. ¿Cómo es esto que la pandemia hizo que muchos se fueran del evangelio? Cuando es más cercanía debemos de tener con el Señor. En la adversidad, en el conflicto, en el problema, más cercanos tenemos que estar del Señor. El propósito principal de ello es eso: probarnos, pero también acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Muchos tropezarán. Muchos tropezarán. Y cuando habla aquí dice que muchos se entregarán a otros y unos a otros se aborrecerán. Quiero advertir esta parte porque siento de Dios decirnos esto: tengan mucho cuidado entre pleitos entre hermanos. Tengan mucho cuidado entre pleitos, aún en la familia de la fe como también en la familia sanguínea. Porque los conflictos de aquellos que no están agarrados del Señor traen descontrol emocional. Y si usted se acerca a una persona que tiene descontrol emocional, va a salir pegado. Trate de apartarse sabiamente. Cuando alguien lo busca para pelear, diga: no me vas a hallar. Digan lo que yo diga, lo que yo digo. Cuando alguien me quiere buscar, mejor que digan que yo, que aquí quedó. Debemos saber huir, debemos saber decir: con permiso. Donde hay un loco es mejor que no hayan dos.
Óigame. Es parte de lo que vemos, es parte de lo que tenemos que enfrentar. Ahora bien, ¿cuál es la motivación del Señor? Si Él dice, todas estas cosas van a pasar y que no estamos aún en el fin del mundo, pero sí nos anuncia, deben fortalecerse porque son principios de dolores. Debemos fortalecernos porque son principios de dolores. Entonces, aquí hay un detalle interesante sobre cómo te fortaleces cuando hay pruebas, cuando hay dificultad, cuando hay este tipo de amenazas para nosotros. ¿Cómo te fortaleces? ¿Pasas tiempo en la oración? ¿Pasas tiempo en Él? La Biblia dice que la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Tanta es la impiedad, tanto es lo que se mira hoy, la pérdida del amor, de los valores. Y la iglesia está siendo llamada, a guardar, a confiar. Se va a estremecer el mundo con guerras, rumores de guerras. Se levantarán naciones, dice la Biblia. Van a haber grandes aglomeraciones de gente que traerá insalubridad. No podrán controlar las cantidades de gente que van hacia otros pueblos. Ustedes lo están viendo. Por medio de esto habrán pestes. Mire cómo se ha aumentado durante todo este tiempo las enfermedades. VIH, gripe aviar, H1N1, influenza, COVID-19, SARS, cólera, dengue, chikungunya, zika, gripe aviar, meningitis, sarampión, viruela, varicela, fiebre tifoidea. No estoy anunciando el menú de hoy del mediodía. ¡Qué increíble! Principio de dolores. Estaba leyendo que hoy están anunciando el virus del Nilo, que apareció una enfermedad, virus del Nilo. Y también dice, habrán hambrunas, habrá escasez de alimentos, debido al problema de control en las temperaturas, en lo que tiene que ver con las lluvias. Hermano, todo esto que estamos viendo, la Biblia dice que son principios de dolores. Entonces, no será fácil manejar toda esta presión que hay referente a las señales que estamos viendo, el cumplimiento de lo que el Señor le llama principio de dolores, lo que será antes del fin. Pero como no es el fin, nos está diciendo, prepárense más y más. No se turben, confíen, acérquense más. Tenemos que seguir con continuando con todas nuestras actividades cotidianas. Tenemos que seguir con nuestras familias, con nuestros proyectos, los proyectos de nuestros hijos, sus estudios. Todo tiene que seguir. Pero manténgase en sintonía con el Espíritu de Dios. Manténgase en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Y este es el llamado de Jesús ante la adversidad. Concluyo esta mañana preguntándote, ¿cuál es tu forma en que estás asegurándote de no tropezar? ¿Qué estás tomando en serio y qué estás descuidando? Tienes que tenerlo claro. ¿Tu relación con el Señor es fuerte o es frágil? ¿Tu oración, tu forma de buscar a Dios, tienes establecido un horario, tienes un tiempo a solas con el Señor donde te fortaleces? ¿O solo corres a apagar llamas como los bomberos que salen corriendo a apagar fuegos? ¿Tienes tiempo en el que vas a la palabra y tomas de ella alimento, te nutres? ¿Tienes tiempo de compartir con hermanos en la fe para edificarte? Y esto continuamente estamos insistiendo, participe de un grupo discipulado, métase a ser parte de ser edificado en la palabra. Pregunte, métase en un modelo de forma de estudiar la Biblia, en el que va estudiándole de Mateo hasta Apocalipsis, o de Génesis hasta Malaquías. Ponga interés en conocer a Jesús y esto fortalecerá tu vida. Diga,
yo debo consagrarme para mi Señor. Debo de estar pensando en apartarme del mundo, apartarme de lo que no es su voluntad y consagrarme más y más para Él. Debo también insistir, yo no debo flaquear, debo ser fuerte, debo perseverar. Si los movimientos de engaño insisten hoy en día en atraer a cientos, conmigo que no cuenten, porque yo sé en quién he creído, mi Redentor vive, estoy para Él y soy de Él. Debe fortalecerse en su poder, debe estar fuerte, debe creer en la manifestación del Espíritu Santo de Dios que está para ti, está para inyectarte fuerza, está para levantarte el ánimo. Cuando las cosas que están pasando alrededor tuya sean intensas, sean fuertes, la guerra es fuerte, recorre al poder del Espíritu de Dios que está para ti. Recorre a esa oración, recorre a esas promesas de la Escritura que te levantan y no te dejan caer. Recuerde, la diestra de Dios nos sostiene. La diestra de Dios nos sostiene. Por eso la palabra dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo esa sombra del omnipotente Dios. Pero ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? El que habita, el que pasa tiempo, el que toma tiempo de estar con Él. Este será fortalecido, este será levantado, este será sostenido. Notará, pueden venir cientos de pensamientos, cientos de conflictos, vendrán pruebas, vendrán situaciones adversas a su comodidad, a su salud, a las finanzas, pero se mantendrá porque ha confiado en el Señor. Si el Señor dijo, miren, todo esto es principio de dolores, pero no teman. Yo quiero preguntarle, ¿el Señor les dijo todo esto para asustar a sus discípulos? ¿Acaso todo esto del capítulo 24 el Señor dijo, les voy a contar todo esto para que tengan miedo? Exacto. El Señor quiere que te fortalezcas esta mañana. ¿Estás pasando por una dificultad? ¿Estás pasando por una prueba difícil? El Señor está llamando, dice, no permitas que esa prueba, que esa adversidad te aparte de mí. No lo permitas, no te rindas. Sigue insistiendo, sigue creyendo. El Señor quiere manifestar su poder en tu vida, en tu corazón. Los ganadores nunca se rinden. 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 Yo sé que tú eres un ganador. Yo sé que tú vas a decir hoy, esta mañana, han intentado botarme, han intentado que yo tropiece, han intentado confundirme, pero yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Él dijo, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y yo he creído en Él que es la verdad. Yo he creído en Él que Él es el camino. Yo he creído en Él que Él es el pan de vida. Él es el que me ha dado a mí la oportunidad de vivir. Y yo ahora decido vivir para Él. Por lo tanto, no se rinda.